Señor Jesús, utiliza estos labios de barro y háblanos. Háblanos, porque si tú no nos hablas, nosotros morimos, Señor. Necesitamos tu palabra, porque tu palabra es la única que nos da vida y vida en abundancia. Sin ti no somos nada. Tú mismo lo dijiste, sin mí nada podéis hacer. Pido tu permiso, Señor, y seas tú hablándonos. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. ¿Cómo describen las Sagradas Escrituras a un necio? ¿Cómo describen las Sagradas Escrituras a un necio? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. Significado de necio. El vocablo latino necius llegó al castellano como necio. Así se califica al individuo ignorante que no tiene conocimiento de aquello que debería o podría saber. Necio también alude al sujeto que carece de razón o inteligencia y a aquel que se muestra porfiado u obstinado en sus dichos y acciones. Por lo general, el concepto se usa con referencia a quien es terco y testarudo y, por ese motivo, persiste en sus errores. El necio no tiene intención de observar o analizar las consecuencias de sus actos. Tampoco reflexiona sobre el modo en el cual la realidad incide en sus planes o en sus decisiones. No hay peor sordo que el que no quiera oír, decimos comúnmente, y la Biblia en los Salmos dejó escrito: tienen oídos y no oirán, tienen narices y no olerán. Estas frases se aplican a toda persona que por lo general es necia. Toda conducta necia daña a los necios, pero también daña al círculo más próximo del necio. Y en ocasiones, la necedad de un hombre de gran influencia, como el que ostenta la máxima autoridad de un país, sus necedades afectan a millones de personas. Algunos de nosotros hemos sido o somos necios en decisiones, conceptos o insistencias por deformación psicológica, aunque jamás lo admitamos, pues consideramos que necios solo son los demás, menos yo. La necedad es prima de la intolerancia, pues a toda persona que no piense como nosotros la acusamos de necia, porque no podríamos acusarla de intolerante o de opositora. En este caso, el intolerante padece de una constante necedad. Dice Cicerón, el famoso político, filósofo y escritor y orador romano, quien vivió en el 30 antes de Cristo, que es propio de los necios ver los defectos ajenos y olvidarse de los propios. Y a tal grado es así, que en el caso de los errores, toda persona cuando comete un error procura no volver a incurrir en él, mientras que el necio
conscientemente lo vuelve a cometer. Para el señor Cicerón, la necedad es la madre de todos los males. Preguntamos, ¿cuál es el porcentaje de los necios? En realidad no lo sabemos, pero su número ha de ser considerable si nos atenemos a lo que la Biblia dice en el libro de Eclesiastés. Infinito el número de los necios. A excepción de los débiles mentales que padecen una debilidad orgánica o que hayan sufrido lesiones cerebrales severas, la necedad de las personas nada tiene que ver con el grado de inteligencia, sino que es el resultado de una deficiente educación emocional. Generalmente, la necedad se da en aquellas personas que sufrieron una educación severa e inflexible en su infancia por parte de sus progenitores. Padres intolerantes y rígidos causan trastornos emocionales en sus hijos al estrecharles el campo de sus libres elecciones. Cuando un niño no encuentra un buen abanico de opciones dadas por sus padres, sino solamente caminos únicos, rígidos e inflexibles, el niño ya de joven y de adulto tenderá a comportarse rígidamente, al igual que la madre o el padre dominante. Por lo general, toda persona necia fue castigada severamente, ya fuera de palabra o de manera física por sus padres. Toda persona rígida muestra comportamientos nada creativos, pues no cuenta con nociones, pues fue educada de manera estrecha. La persona necia le tiene un gran miedo y respeto a todo lo que signifique una figura de autoridad, pues estas figuras no son más que meras prolongaciones de la enorme figura de autoridad que fue su padre, madre o ambos. El necio le tiene un miedo difuso a la vida, pues no ha sido capaz de elaborar para sí una auténtica y genuina ciencia de la vida, con su particular estilo de vida y de la manera como interactúa en la vida de los demás. El necio padece de una pobre capacidad para detectar y comprender la realidad, pues su realidad interna, tan estrecha siempre, la quiere sobreponer a la realidad real. El necio es amante de las reglas inflexibles, rígidas, de lo igual, de lo repetido y de los esquemas cerrados. Ante tantos sufrimientos y males que padecen y causan los necios, preguntamos, ¿existe alguna esperanza real a fin de que el necio deje de serlo y llegue a ser una persona sensata y flexible? Definitivamente todo necio puede curarse casi por completo y algunos completamente. El primer factor para la curación de la necedad es el más difícil: tomar plena conciencia de que se es necio. Al igual que la única manera para que un alcohólico permanezca sobrio es reconocer que es precisamente un alcohólico. Si no se da cuenta de esto, si no lo admite y si no está dispuesto a abandonar su necedad, jamás podrá curarse. El necio no sabe con certeza quién es y qué es, como tampoco sabe quién es y cómo es su prójimo.
Una vez que el necio ha tomado conciencia de su permanente necedad, que lo ha aceptado y que desea curarse, ha conquistado lo más importante. Posteriormente, deberá estar muy vigilante en su conducta con los demás. No será necesario que pase años investigando su desafortunada niñez, sino que tendrá que abocarse a vigilar día a día su conducta, a fin de caer en la cuenta de las distintas maneras como se comporta neciamente. Esta será una tarea similar a la del alcohólico, que reconoce que lo es y que se propone no tomar en las próximas 24 horas. Igualmente, el necio deberá proponerse a esforzarse al máximo en las próximas 24 horas de ser tolerante, flexible y renunciar a su loca idea de querer tener siempre la razón. A medida que el necio se conduzca de manera diferente cada día, empezará a formarse por primera vez una personal ciencia de la vida. Solo a partir de conductas contrarias a su necedad podrá dejar de serlo, y además los frutos muy pronto los empezará a cosechar. Preguntamos, ¿en cuánto tiempo empezará a cosecharlos? Los empezará a recolectar desde el primer día, y sorprendentemente muy pronto verá su vida enormemente fructífera en todos los sentidos de su existencia. La Biblia tiene mucho que decir acerca de los necios. Hoy en día, la palabra necio generalmente significa un tipo insensato, un tonto. La definición bíblica añade que es alguien que desprecia la palabra de Dios. La Biblia menciona muchas características de tal persona y con frecuencia lo compara con el que es sabio. Eclesiastés 10:2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Un necio es alguien cuyo corazón está continuamente inclinado hacia la necedad. El necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad. Isaías 32:6. Proverbios 26:11 dice: como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Los necios tampoco aprenden de sus errores. Siguen cometiendo las mismas tonterías una y otra vez para su propia destrucción. Proverbios 18:7. A continuación, presentamos una serie de características de un necio sacadas del libro de los Proverbios. El necio odia el conocimiento. Proverbios 1:2. No se complace en el entendimiento. Proverbios 18:2. Disfruta con los planes malvados. Proverbios 10:23. Proclama la locura. Proverbios 12:23. Rechaza la disciplina de los padres. Proverbios 15:5. Habla con perversidad. Proverbios 19:1. Es iracundo. Proverbios 12:16. Se mete en problemas por su discurso orgulloso. Proverbios 14:3. Se burla del pecado. Proverbios 14:9. Es mentiroso. Proverbios 14:8. Y
desprecia a su madre. Proverbios 15:20. Un hijo necio trae dolor a sus padres. Proverbios 17:25, 19:13. El hombre necio comete inmoralidad sexual. Proverbios 6:32, 7:12. La mujer insensata derriba su propia casa. Proverbios 14:1. La mejor descripción de un necio es la que de aquel que dice en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Salmo 14:1, 53:1. Aunque los necios pueden decidir convertirse en sabios si prestan atención a los consejos de los sabios y los aplican, Proverbios 8:5, Proverbios 21:11, la Biblia advierte que no hay que juntarse con los necios. Proverbios 14:7. Proverbios 13:20 dice: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal librado. Algunos nacen necios por su condición de autoridad heredada, como el faraón en tiempos de Moisés. Otros alcanzan un estado de necedad, como el profeta Balaán. Y hay individuos a quienes la necesidad se les adhiere, se contamina, como Alejandro el Calderero y Fileto. Pero la mayoría son necios, no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos. Es el resultado de un duro esfuerzo personal. Hacen el papel del tonto. En realidad, algunos sobresalen y hacen el tonto cabal y perfecto. Naturalmente, son los últimos en saberlo. Y uno se resiste a ponerlos sobre aviso, pues la ignorancia de la necedad equivale a la obstinación, que es pecado de idolatría. La necedad reviste formas tan variadas como el orgullo, la vanidad, la incredulidad, el temor y el prejuicio. Hay una diferencia entre la definición bíblica de necio y la palabra que el Señor Jesús usó, raca, en Mateo 5:22, cuando prohibió llamar necio a un hermano cristiano. El término raca, expresado desde un corazón de desprecio, suponía insultar al otro tratándolo de inútil, infeliz. El Señor Jesús no estaba diciendo que no podemos decir que las decisiones de otros sean necias. Sin embargo, llamar a alguien raca era decir que esa persona estaba fuera del alcance de Dios y, por lo tanto, un caso perdido, condenado para siempre. Decir necio a un hermano o hermana en aquella época era lo mismo que decir maldito seas, desgraciado o desdichado a alguien hoy en día. No tenemos el poder ni el derecho de condenar a nadie al infierno. Esa posición de juicio solo le pertenece a nuestro Rey. Un cristiano nacido de nuevo no puede ser tratado como perdido, condenado, porque ha sido comprado por la sangre de Cristo. Colosenses 1:14. No obstante, podemos y tenemos que hacer todo lo posible para que los corazones de los que muestran necedad se vuelvan a la sabiduría y, quizás, salvar sus vidas y sus almas en la eternidad. Santiago 5:20. El necio, estimado oyente, el necio no es un tonto que le falta inteligencia.
Su problema está en su fracaso en relacionarse con Dios. Incluso puede ser alguien que profesa creer en Dios, pero en su fuero interno es ateo y actúa como si Dios no existiese. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Salmo 14:1, Romanos 3:12. En este sentido, niega la existencia de Dios en sus decisiones morales. Pero, ¿escapará del juicio de Dios negando la existencia del juez? El Salmo aclara que la sentencia sobre el necio resulta de una investigación exhaustiva, profunda, hecha por Dios desde su trono, cimiento de justicia. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14:2-3. En este sentido de estado de perdición y tinieblas, nadie es sabio y entendido por naturaleza. No podemos ni siquiera buscar a Dios. Por ello, en el plan de salvación, es Dios quien nos busca. Entonces, la diferencia entre un necio y un entendido es si acepta o rechaza la gracia de Dios. Quien persiste en vivir separado de Dios terminará dominado por el mal que refleja en sus acciones hacia los débiles, de quienes se aprovecha sin experimentar sentimiento de culpa, es decir, lo hace en forma tan natural como comer un simple pan. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Salmo 14:4. Cuando vengan las consecuencias de sus decisiones, será demasiado tarde. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Salmo 14:5. En contraste, el entendido ha puesto su esperanza en Dios, porque Dios está con la generación de los justos. Salmos 14:5. Dios ha llegado a ser nuestro refugio. Dios es nuestra esperanza. Salmos 14:6. Por tanto, el justo y entendido no temen como los impíos. Finalmente, el gozo de los justos será completo cuando la liberación del pecado sea consumada en la venida gloriosa del Salvador. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ante un anuncio profético como este, lleno de confianza y seguridad, ¿persistiremos en nuestra relación con Dios o seguiremos en nuestra necedad? Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es como un puñal de dos filos. Gracias porque nos hablas a cada momento, a cada instante, Señor. Aquellas cadenas que a mí me ataban,
Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.